Buenos días, licenciado. Soy el estudiante Ronald Leopoldo Marroquín Centeno. Eh, Le voy a hablar sobre el origen del trabajo en El Salvador. Como primer pregunta que se formulaba, ¿cuál es la intervención del Estado en el derecho laboral? Bueno, el Estado a través de uno de sus poderes o mecanismos hasta cierto modo, a cierto punto, colabora para que se vayan creando leyes que favorezcan o beneficien el bienestar de toda nuestra clase trabajadora, nuestra clase obrera, y que no se les violen los derechos. Ningún derecho del trabajador tiene que ser violado. El Estado interviene en ese aspecto de que va creando formas para que, o leyes para que a los trabajadores no se les violenten sus derechos y se establezca un mejor trato hacia dicha clase. Como pregunta número 2, ¿cuántas y cuáles son las etapas en las que se divide la evolución del derecho laboral en El Salvador? Son 3 etapas. Una de estas etapas, ley sobre accidentes de trabajo, que tenía como modelo la ley francesa en 1898. En esta ley era manejada por los juzgados de lo civil y en la mayoría de casos el trabajador salía perdiendo. La segunda, los sucesos políticos de 1948. La evolución del trabajo salvadoreño. El producto más importante de esa evolución fue la creación de la Constitución de 1950. Ahora vamos con el tercero, los acontecimientos políticos de 1979. Estos marcaron el inicio de un conflicto armado interno que vivió el país, nuestro país. Pregunta número 3. ¿Cuáles fueron los hechos relevantes más importantes en la primera evolución de la legislación del derecho laboral? La ley del trabajo, ley sobre los accidentes de trabajo, el 11 de mayo de 1911 fue creada. En 1920 se prohibió el pago de salarios en fichas y vales, que era una costumbre que se usaba en ese tiempo, que al trabajador le pagaban con fichas o con vales, debiendo hacerlo de manera de curso legal. Ya se les prohibió que se les pagara de esa forma y es como estamos viviendo en el momento, que nosotros trabajamos y los pagan con la moneda de curso legal en El Salvador, que es el dólar. Eso fue lo que se estableció en esa fecha, 1920. En 1928, Pío Romero Bosque creó la ley de horas de trabajo, X horas de trabajo, y fue en 1928. En 1951, ley de jornadas de trabajo, de igual. 1939, el general Maximiliano Hernández crea la nueva constitución, ley primaria de relativo al trabajo. Pregunta 4. ¿En qué año surge el primer código de trabajo en El Salvador? ¿Cuál fue la coyuntura legislativa y social de la época que impulsó el nacimiento? El Código de Trabajo fue creado en 1963. Se marcó el paso del Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho, y pasamos a leyes dispersas sin coherencia. Pasamos a un cuerpo legal sistemático y coherente. Pregunta número 5. En la actual Constitución de El Salvador se favorece a los trabajadores en 4 puntos. ¿Cuáles son? Explique cada uno de ellos en la Constitución, que es la que está vigente ahorita, en 1983, vigente hasta la fecha. Es la que tenemos vigente en nuestro país. Bueno, participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades de la empresa. Todo esto dependerá de la función que el empleado desempeñe dentro de la empresa y cuántos días ha laborado durante el año.
Como número 2, el pago de una prima de antigüedad, dependiendo del tiempo que el trabajador tuviese, así se le era pagado. Con esto se le da al empleado que se le dé un reconocimiento económico por cada año que vaya teniendo de laborar en una empresa. Artículo 38, numeral 5 de nuestra Constitución. Es la base legal. Artículo 38, numeral 5 de nuestra Constitución. El principio de la indemnización universal. Con esto se le dio al trabajador la opción de poder obtener una compensación por el tiempo laborado en una empresa. Se le dio la oportunidad o la opción de obtener una compensación económica por el tiempo que él labora en dicha empresa. La base legal es el artículo 38, numeral 11 de nuestra Constitución. Creación de un banco para los trabajadores. Se creó para poder brindar mejores opciones de crédito y ahorro a todos los trabajadores. Artículo 46 de la Constitución como base legal. ¿Por qué el trabajo? Sexta pregunta, ¿por qué el trabajo es una mercancía? No es una mercancía, porque no se pueden disminuir o negociar los derechos del empleado. En ningún momento puede negociarse derechos de la persona empleada en dicha empresa. Solo por necesidad de trabajar, esto no da lugar a una disminución de derechos, a modo de que brinde mano de obra de trabajo de bajo costo sin poder gozar de los derechos que le competen como trabajador. Pregunta número 7. ¿Cuál es la definición del derecho internacional del trabajo según Machin en 1921? Machin definió el derecho como la parte del derecho internacional que regula las relaciones mutuas entre los estados en lo que respecta a sus naciones que son trabajadores. Pregunta número 8. ¿Qué es la OIT? La OIT significa Organización Internacional del Trabajo. Como pregunta número 9, ¿cuáles son los componentes interrelacionados con la OIT? OIT es una organización internacional estable. No firma en nombre de ningún funcionario, sino que es una suerte del Parlamento Internacional. Tiene carácter universal, es para todos. Inspira a conciliar un mínimo de derechos a las partes trabajadoras de toda la humanidad sin distinción alguna, sin raza, sexo, religión. No tiene distinción alguna. Trata de aplicar el corpus integral de derechos y normas. Y para finalizar, como pregunta número 10, según Dumbia, Henry, Glaber 2006, Brown 2016, Lingley 2020, ¿cuál es la problemática relación entre el derecho mercantil y las normas internacionales del trabajo? Pues aseguran que el derecho laboral influye de gran manera en la globalización mundial, pero que es necesario que antes de la crisis económica se garanticen primordialmente los derechos de los trabajadores y que para realmente lograr un equilibrio es importante que las grandes empresas internacionales, en lugar de crear estatutos a su antojo que les beneficien a ellos, tienen que crear para que beneficien a los trabajadores y empiecen a respetar los derechos de los trabajadores antes que la cuestión económica. Entonces, con este video finalizo, licenciado. Muchas gracias.